estudiar la naturaleza. Él va a diferentes lugares del país para ver qué animales y plantas hay y poderlos proteger. ¿Por qué son tan importantes ellas? Son las polinizadoras, ¿por qué? Cuando ellas van a buscar su alimento, lo que hacen es que buscan principalmente el néctar. Ellas mientras lo van utilizando, mientras lo van tomando, llenan su cuerpo del polen de las flores. Ese polen lo están llevando a su colmena, porque ese polen va a servir de alimento. Pero cuando ellas están haciendo ese transporte, en los pelitos que llevan el polen lo van a llevar a otras flores, y esto lo que va a producir es que se puedan generar muchas más flores, se puedan producir más frutos y más plantas. Las abejas, cuando están visitando las demás flores, visitan muchas especies, visitan frutales, visitan vegetales también, visitan árboles. Son muy importantes en todo el mundo porque nos ayudan a la reproducción de las plantas. Cuando fui a una montaña encontré un panal gigante y aquí hay una parte que lo encontré en el suelo. Mi primera pregunta es que ¿de qué está hecho el aguijón de las abejas? Del mismo material de las uñas de nosotros. De quitina. Ya. Y mi segunda pregunta es, ¿cómo nacen las abejas? ¿De qué parte del cuerpo de la mamá? Pone huevos. La reina pone muchos huevos, pone demasiados huevos. La reina es muy grande. La reina puede medir unos 5 centímetros, por ejemplo. Y ella lo que hace es que pone muchos huevos y los pone dentro de las celdas que nos mostraba María. Cuando ustedes han visto la colonia, una colmena, los pone allí, y de allí entonces primero del huevo se desarrolla una larva o un gusanito. Yo tengo. Entonces, Mariana, tienes la palabra. Vas a contarle al señor Oscar en qué consistió nuestra experiencia de aprendizaje. Hola a todos, hola Oscar. Al cabo de este tema que nos has hablado, hemos hecho 2 actividades súper lindas que a mí me han encantado. Una de ellas ha sido una ilustración sobre nuestro cuento y hemos creado, por así decir, un cuento sobre el tema de las abejas. A mí me gustaría leerte mi cuento. Un día había una pandilla de abejas muy amigas que volaban en el campo felices y tranquilas, jugando y polinizando. Cuando se les acerca un cazador que las quiere matar, y de las 100 que habían, quedaron 20 y todas se enfermaron. Un niño las vio y se las llevó, las curó y luego las dejó ir. Ok. Hoy tuvimos la oportunidad de compartir contigo y continuar aprendiendo sobre este importante tema, el cual nos invita a reflexionar sobre el cuidado e importancia de las abejas. Además, nos brindas información importante que enriquece nuestra unidad de indagación, cómo compartimos el planeta. Es por esto que en nombre de toda la comunidad del Colegio Colombo Gales queremos darte las gracias por toda tu solidaridad, compromiso y apoyo en esta experiencia de aprendizaje. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Andrea, y niñas, yo estoy muy emocionado de verdad de poder compartir con ustedes, de poder hablar de lo que a mí más me emociona en la vida, que es imaginar historias, contar historias, escuchar las historias que nosotros tenemos adentro y que a veces se dicen en voz alta y esas historias se vuelven canciones, y otras veces se dicen en voz baja, como susurradas, como si habláramos con una sombra, en voz baja. Y a eso yo le llamo la poesía. ¿Qué te inspiró para realizar tus poemas y cuáles dificultades tuviste al sacar tu libro de poemas? Bueno, Jerónimo, tu pregunta es buenísima. Se ve que tú eres un escritor en ciernes, porque es una pregunta muy bonita y muy difícil de responder. Yo creo que los que tienen la mayor responsabilidad con que yo escriba seguramente fueron, en primer lugar, una abuela
mía, mi abuela, que contaba unas historias, niños, absolutamente fascinantes. Yo toda mi vida lo que he querido, queridos niños, es volver a escuchar esas historias de mi abuela, volver a tener esa capacidad para que en un lugar de Bogotá, por ejemplo, pudiéramos imaginarnos todos los lugares del mundo al mismo tiempo. Y mi abuela tenía eso, tenía eso. Y el segundo responsable de que yo sea un escritor es mi papá, que mi papá, imagínense ustedes, él es un ingeniero, pero imagínense lo lindo, su trabajo y su profesión era ayudar a entender los temblores, los terremotos. Y yo de alguna manera, pues siempre he tenido en mi corazón esa idea, ¿no? De tratar de escuchar esos movimientos de la tierra, esas pequeñas cosas que no vemos, pero también existen, ¿no? Bienvenido, Santiago. Es un honor tenerte con nosotros. Mis preguntas para ti son, ¿nos puedes compartir tu experiencia en Poetas en Vela en esta pandemia? Uno de estos espacios, que es el que tú mencionas, que es el de los Poetas en Vela, es de la Universidad Pedagógica. Y a ellos se les ocurrió una cosa, y es, oye, a mí me ha costado trabajo dormir en la pandemia, a ti también, pues ¿por qué no? A los que nos ha costado trabajo dormir en la pandemia, hacemos unas lecturas de poesía en la noche para acompañarnos, ¿correcto? Para leer historias y para estar más tranquilos. Hay mucha gente que está sufriendo, hay muchas preocupaciones. Luego esto puede ser un espacio también para que recordemos lo bonito de la vida y lo bonito del mundo, ¿no? Y imagínate que ya llevan entrevistando todas las noches a un escritor diferente desde que más o menos empezó la pandemia, yo te digo por ahí desde abril más o menos, y yo fui invitado, digamos, a una de esas noches, y fue una noche muy especial, porque otros amigos de otras partes del mundo pudieron conectarse y pudimos vernos las caras nuevamente. Hay algo, niños, que a mí me gusta decir, Tomás, que es muy bonito, ¿no? Y es, ustedes todos saben que es una novela, ¿cierto? Sí, señor. Sí, señor. Señor. Una novela, Sí. novelas por televisión, novelas escritas. Sí, muy bien, exacto. Hay novelas escritas, que son historias pues un poco más largas que los cuentos, y novelas en la televisión, a las que llamamos las telenovelas. ¿Ustedes sabían, niños, que la novela nació en una pandemia? Eso de pronto no lo sabían. Imagínense que en Florencia, en una ciudad del norte de Italia, existía un señor que se llamaba Boccaccio. Y Boccaccio, pues le tocó encerrarse con todas las personas. En Florencia no podían salir, en esa época era la peste bubónica. Y él se empezó a imaginar qué ocurría en las ventanitas cerradas de las casas que él veía desde su ventana. Se imaginó un libro lindísimo en donde unos amigos se reúnen a contar historias. Ese es el origen de nuestras novelas, ¿no? La novela que ve la mamá o el papá en la televisión, la que de pronto lee el hermano o la hermana. Luego fíjense que eso hemos hecho nosotros, ¿no? Pues ahora que estamos más encerraditos en las casas, pues qué mejor que imaginarse lo que ocurre en las ventanas, que escuchar los sonidos de los pájaros, y de alguna manera, pues siempre eso, ¿no? Bienvenido, Santiago Espinosa. Soy Emiliano y estoy muy feliz de tener un invitado tan especial como tú. Quiero contarte que gracias a tu libro, El libro de los animales, desarrollamos varias experiencias que disfrutamos mucho porque nos sentimos identificados con los animales. En la primera experiencia dibujamos animales del poema del Zoológico Insólito, con características muy particulares, como puedes ver en el Padlet. En la segunda experiencia diseñamos máscaras de nuestro animal favorito. Yo, por ejemplo, hice el cocodrilo y otros niños hicieron al león, al elefante, al pollito, etc. Esta experiencia fue muy bonita. Hicimos máscaras y fuimos muy felices. Este libro es maravilloso, nos enseña lo diferente que son los animales y hasta nosotros mismos. Gracias a este libro vamos a entender más de lo que ellos sienten y necesitan. Gracias por compartir esta compilación de poemas. Un saludo fraterno. Digamos que la novela gráfica es como una versión muy extendida y más amplia del cómic. Y la novela gráfica toma su base, empieza a hablarnos con el lenguaje del cómic. Entonces tenemos viñetas, tenemos onomatopeyas, entonces cuando alguien se pega suena y ponen acá el gráfico crack, ¿sí? Y además relatan el paso del tiempo, ¿sí? Entonces acá siempre regularmente se empieza a leer desde arriba a la izquierda y termina abajo a la derecha. También vemos una distribución del espacio. Entonces, si ustedes se fijan, acá están todos estos personajes, o toda esta acción está ocurriendo aquí,
pero esto es un recuerdo de este señor que está acá, y él está por encima de eso, porque eso ya pasó. Eso hace parte de sus recuerdos, entonces por eso él está en esa posición. Los artistas que hacen novela gráfica utilizan ese tipo de recursos para contarnos. Entonces, cuando ustedes lean, ustedes que ya son expertos y leyeron una novela gráfica, se darán cuenta que no solamente es leerse estos bocados donde están los diálogos, sino que tú puedes leer también todo lo que está pasando dentro de la ilustración. Ahora, yo les voy a dar 3 consejos para ilustrar la carátula de lo que van a hacer, el ejercicio que van a hacer con Viaje al Centro de la Tierra, que es una historia fantástica, es muy chévere, me gusta mucho. Entonces, primero, ¿qué es la carátula? Pues es la cara del libro, ¿cierto? Es la parte más importante del libro. Acá tú le vas a decir al lector qué es lo que él va a ver, cuáles son las cosas que va a ver, porque ese libro es interesante, por eso regularmente a la carátula le meten mucha creatividad, ¿cierto? Debes tener un título y regularmente se pone el personaje, no siempre, pero regularmente se pone el personaje o la situación más. Muy importante que el título resalte, que el título se vea en medio de toda la imagen, ¿sí? Y en nombre de todo Puerto y en nombre de toda la comunidad del Colegio Alex, queremos darte las gracias por compartirnos tus conocimientos y experiencias, las cuales nos invitan a fortalecer nuestras habilidades artísticas y explorar aún más el mundo de la imagen y la ilustración de textos como la novela gráfica. Tu visita representa un momento muy significativo para nuestro aprendizaje en nuestra memoria siempre. Gracias por acompañarnos.